construcción. Hola, hola, señoritas y jóvenes, un saludo cordial y un abrazo fraterno. Quien les habla es la maestra Wilma Silvia Tamboyala, año de escolaridad, primero de secundaria. El tema de estudios, propiedades y transformaciones de la materia en procesos tecnológicos sustentables y ambientales en la naturaleza. Ponte cómodo que ya iniciamos con la clase de hoy. Hoy vamos a iniciar con la historia de Germán. El padre de Germán se dedica a la albañilería. Generalmente los albañiles utilizan un overol para el trabajo. Asimismo, no solamente los albañiles utilizan, también los mecánicos y los demás ayudantes que generalmente están en el área de construcción. Bueno, la historia de Germán nos dice que su padre utiliza overol para el trabajo que él desempeña de albañil, ¿no? Ya que el trabajo es forzado, pesado, y porque existe el contacto directo con la materia prima y el ladrillo, vamos a decir, cemento, arena y tierra, ¿no? Asimismo, nos dice que cuando Germán llega su padre a casa, Germán pide a su padre de que pueda sacarse el overol y él, al ver que el overol está sucio, él empieza a lavar. Eso lo realiza cada vez que su padre va a trabajar. En sí ya lo ha hecho una manera de cómo ayudar en casa. Uno de los valores que él ha practicado es el respeto, la solidaridad, asimismo ayudar en casa. Y nos dice también, y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre con el nivel de agua cuando se sumergen los overoles? Nos dice, ¿no? Cuando nosotros agarramos el overol en un recipiente o en un bañador, echamos agua, lo sumergimos el overol. ¿Qué pasa con el agua? Eso empieza a penetrar el agua, ¿no? Y asimismo nos dice, ¿qué sucede con el jabón cuando entra en contacto con el agua? Nos dice, ¿qué sucede? Ya que el jabón, otro detergente, utilizamos para sacar las manchas que quedan en el overol. La siguiente pregunta, ¿por qué desaparecen las manchas que lleva el overol? Sabemos que las manchas pueden ser grasa, puede ser algún contacto por yeso o estuco, puede haber caído otras sustancias más, ¿no? Pero generalmente es vaso, tierra, arena, ¿no? O concreto. Bueno, la otra pregunta nos dice, ¿por qué cambia de color el agua al lavar la ropa o el overol, ¿no? Generalmente cuando sumergimos el overol, el agua penetra al overol, pero nosotros al juntar o hacer una mezcla con el detergente o el jabón empezamos a frotar, ¿no? Con algún otro objeto, con el raspador. Entonces nosotros tratamos de quitar la mayor cantidad de manchas que existe en la ropa, ¿no? Bueno, la otra pregunta es, ¿qué encontrará Germán en la base del recipiente cuando lava en el agua el overol? Nos dice, ¿no? ¿Qué va a pasar una vez raspado, una vez hecho la mezcla con el detergente? Germán, ¿qué va a hacer? Va a exprimir y así va a empezar a sacar la ropa o el overol. Que se va a quedar todo lo que estaba en el overol, se va a quedar en la parte baja, ¿verdad? Puede ser tierra, arena y las demás sustancias o en los materiales de concreto, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué tipo de reacciones químicas realiza en
tu cotidianidad, nos dice. Generalmente nosotros cuando lavamos una ropa o consumimos algún alimento, el elemento vital está el agua. Esas reacciones químicas de sustancia A, sustancia B, han realizado una reacción química. Por ejemplo, al lavar Germán la ropa ha utilizado el elemento vital que es el agua y otro compuesto que es el jabón o el detergente. Bueno, él ha hecho la operación de lavar la ropa para de alguna manera ayudar en casa y a la familia, premiando por el trabajo forzoso que hace su padre. Ahora sí, una pregunta muy grande. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ahora puntualicemos. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Hablado? ¿Quién es el que dijo eso? El científico Lavoisier. Ahora puntualicemos. La materia está formada por partículas, moléculas y átomos. Asimismo, la materia tiene un núcleo donde están presentes los electrones, los neutrones y los protones. Las propiedades de la materia se dividen en dos grandes, importantes, vamos a decir, ¿no? Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas que está a nuestro alrededor. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, no permiten diferenciar sustancias. Ahí vamos a decir, cuando hablamos de propiedades extensivas nos referimos que un elemento o una sustancia está compuesto de volumen, de masa, de longitud, vamos a hablar. Cuando hablamos de las propiedades extensivas, generalmente no cambian su carácter físico, nos dice que mantienen. Ahí también tenemos las propiedades que no pierden su naturaleza física, ¿no? Ahí vemos, cuando hablamos de volumen, vamos a decir que existen diferentes envases en nuestro cotidiano vivir sobre el volumen. Vamos a decir, una gaseosa está en litros, un yogur está en centímetros cúbicos, asimismo la leche está en litros, ¿no? La masa generalmente está en quintales, asimismo kilogramos vamos pesando. La longitud, vamos a decir, que nos puede dar la longitud en kilómetros, metros, centímetros, ¿no? Son equivalencias que se pueden sumar, por eso son extensivas, que en nuestro cotidiano vivir observamos. Ahora sí, las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas ayudan a identificar unas sustancias de otras parecidas. Ahí vamos a hablar sobre la densidad. La densidad generalmente está presente en nuestro medio. Vamos a hablar sobre la densidad del agua, la densidad del aceite y otras sustancias. La temperatura son equivalencias que se trabaja en la física y en la química, ¿verdad? Cuando hablamos de temperaturas, nosotros hablamos de grados centígrados o grados Celsius, grados Rankini, Fahrenheit y Kelvin, generalmente se conoce a nivel internacional. Tensión superficial, que está presente en nuestra naturaleza también. La elasticidad, cuando hablamos de elasticidad, se refiere a las ligas que tienden a estirarse y tomar su forma de origen. Cuando hablamos de temperatura de fusión, estamos hablando cómo realmente el hielo se va fusionando, a qué temperatura. La temperatura de ebullición, cuando hablamos qué o a qué grados hierve el agua, ya que el agua tiene sus tres estados y sus tres estados
puede ser líquido, sólido y gaseoso, las cuales siempre observamos en nuestro cotidiano vivir. La conductividad térmica, generalmente eso está a nuestro contexto. Calor específico, cuando hablamos de calor específico, estamos hablando de temperatura también, que como un cuerpo puede tener más o menos de temperatura. La viscosidad, vamos a hablar sobre el aceite, sobre los líquidos, ¿no? Así mismo nos quiere decir que las propiedades intensivas son de carácter que nos ayudan a distinguir unas sustancias de otras, las cuales la densidad y la temperatura son distintas unidades donde se trabajan. La elasticidad de la misma situación, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Tienes que estar muy seguro de que existe dos propiedades, la extensiva y la intensiva, que está presente en la materia. Ahora sí nos vamos al punto de valoración. La diferencia entre propiedades intensivas e extensivas que nosotros podemos observar con los materiales que nos rodea en nuestro contexto. Cuando nosotros preparamos algún alimento o cuando nosotros construimos una habitación o un cuarto, nosotros necesitamos de la longitud, ¿verdad? Sí, necesitamos. Ahora, tú analiza y reflexiona sobre la importancia de la materia y sus propiedades. No olvides que las propiedades extensivas e intensivas están en nuestro alrededor. Cada día estamos empleando el volumen, la densidad, la masa, ¿verdad? Sí. Bueno, la historia de Germán haya sido satisfactorio y tú puedas analizar desde esa experiencia la vivencia de Germán. No olvides visitar la página del Ministerio de Educación, visita la plataforma educativa, asimismo agaza tu texto de aprendizaje, profundiza tus conocimientos. Nos vemos hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.